Está, gracias. Entonces, durante el primer tercio de la lactancia, usted a la lactancia la pueden separar en tercios, ¿sí? La lactancia en promedio son 305 días, ¿sí? Entonces se la puede separar en 3 tercios, cada una de aproximadamente 100 días. Entonces, durante los primeros 100 días, más o menos hasta la semana 14, la vaca tiene un consumo, perdón, una producción de leche, ¿sí? Por lo tanto, unos requerimientos que exceden al aporte que puede realizar por el consumo, ¿sí? Eso genera un balance energético negativo, que es lo que aparece acá en esta segunda gráfica, ¿sí? Entonces, el, la vaca, ¿de dónde va a obtener la energía para cubrir esa diferencia con la leche que está produciendo? Moviliza las reservas. De su reserva. Perfecto, de movilidad de reserva. Entonces eso genera un balance energético negativo. La vaca, normalmente la vaca de leche, y sobre todo las vacas que son más productoras, y eso asociado también al tipo de genética que se utiliza, más que nada la genética americana, tienden a tener un balance energético negativo durante el primer tercio de la lactancia, ¿sí? Que es más marcado hasta la semana 6 aproximadamente, ¿sí? De ahí la vaca empieza a recuperar peso, perdón, primero empieza a hacerse menos negativo el balance y empieza lentamente a recuperar peso, que es lo que aparece en la última gráfica, donde acá está relacionado con la condición corporal. Esa movilidad de reserva, generalmente, fundamentalmente son grasas. También al principio generan también un efecto de falsa saciedad, porque están circulando en mayor cantidad de ácidos grasos, y eso también genera una disminución en el consumo. Entonces, el consumo disminuido sobre todo alrededor de los primeros 40 días, por el espacio que va recuperando el rumen, y después ese balance energético por la movilidad de reserva también genera un efecto de falsa saciedad, ¿tá? Ahora, después de la semana 18, el consumo ya empieza a ser adecuado y la producción empieza a bajar. Entonces ahí tenemos también un por qué el balance empieza a ser positivo, y hay recuperación, mayor recuperación de la condición corporal y del peso. ¿En qué semana dijo, profe, la 18? En la 14, el consumo ya empieza a ser el adecuado, ¿sí? Ya no habría ninguna restricción, y a partir de ahí la producción de leche empieza a bajar, ¿sí? Y en la semana 18 ya tenés que el consumo pleno y recuperación de tejido. Bien. Entonces, eso, lo que acabamos de ver, está relacionado con la integración del metabolismo, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel de rumen? ¿Cuáles son los productos de la fermentación microbiana? Y cómo eso se relaciona, perdón, con la producción de leche. Esto lo vimos el otro día, pero se lo presento ahora de otra manera, ¿sí? Entonces, al rumen llegan fundamentalmente hidratos de carbono, tanto estructurales, o sea, la pared celular FDN, y de reserva como almidón. Llega también proteína, ¿sí? Proteína y grasas, pero fundamentalmente hidratos de carbono. Dentro del rumen, los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos van a desarrollar la glucólisis para obtener energía parcial de los alimentos que están llegando al rumen. ¿Qué otra cosa llegan al rumen? Agua y saliva, ¿sí?
Entonces, por acción de los microorganismos y de la ruta metabólica que van a desarrollar, se producen ácidos grasos volátiles que se absorben por la pared del rumen y masa microbiana. La masa microbiana sale por el orificio reticulomasal, ¿sí? Se continúan por omaso y fundamentalmente empiezan a ser degradadas en abomaso, donde la proteína microbiana se va reduciendo en péptidos y después en aminoácidos que se van a absorber en intestino delgado. La proteína, otra parte del alimento que no es degradada, no es atacado por los microorganismos, va también a salir del rumen y va a tener una digestión en el omaso y una absorción a nivel de intestino delgado. Acá fundamentalmente vamos a ver después enseguida la proteína no degradable en el rumen. Proteína no degradable, proteína que no es fermentada por los microorganismos del rumen. Los ácidos grasos volátiles, acético, butírico y propiónico, ¿sí? Por circulación porta, o sea, van del aparato digestivo al hígado, donde el propiónico es gluconeogénico, restituye glucosa, se va a producir glucosa, que es el nutriente fundamental del cerebro, pero en el caso de la vaca lechera también es muy importante, porque habíamos dicho que era precursor de la lactosa. La lactosa era el que regulaba la cantidad de leche. ¿Alguien se acuerda cuál era el porcentaje de lactosa que es más o menos constante en la leche? 4,5. Aproximadamente 4,5%, perfecto, gracias. Entonces, 4,5% es el que a nivel constante, ¿sí? Cuando las células secretoras producen esa cantidad y del lado del alveolo supera esa concentración, entonces ingresa agua para mantener constante y eso es lo que nos da los litros de leche. ¿Está? Perfecto. Ahora, ¿con qué alimentos tenemos probabilidad de obtener mayor cantidad de ácido propiónico y por lo tanto mayor cantidad de glucosa? Con los alimentos concentrados. Perfecto, con alimentos concentrados, ¿sí? Entonces, y los otros ácidos grasos, ¿sí? Fundamentalmente son energéticos y después, porque entran al ciclo de Krebs, pero también son los que nos van a dar los componentes para sintetizar los ácidos grasos. Bueno, ya que estamos acá, por acción de los microorganismos, que eso lo vemos después, por acción de los microorganismos, a nivel de proteína se produce una desaminación, ¿sí? Y un uso de los aminoácidos, ya sea para sintetizar nueva proteína o se usan para energía, para obtener ácidos grasos. Pero el amonio que se produce, ¿sí? Sale por la pared del rumen, se absorbe por la pared del rumen, ¿sí? Y una parte vuelve por el circuito rumino-hepático salival, ¿sí? Vuelve al rumen a través de la saliva, y en dietas que no tienen mucha proteína es muy importante porque permite un reciclado del nitrógeno. Pero en dietas con una adecuada cantidad de proteína o exceso de proteína, ese amoníaco hay que eliminarlo, se elimina a través de la formación de urea y se elimina finalmente a través de la orina. Eso para el animal tiene un gasto de energía, ¿sí? La eliminación del exceso de amoníaco, y puede aumentar el costo de mantenimiento de la vaca lechera o de cualquier animal en general. En este caso, como estamos desarrollando, puede aumentar el costo de mantenimiento de la vaca lechera, ¿sí? Pero tengan en cuenta que también en filo puede pasar de que el exceso de proteína, ¿sí? puede también generar un aumento en el costo de mantenimiento por el consumo de energía que demanda
eliminación final del amonio como urea. Bueno, en base a esto, entonces analicemos relaciones importantes dentro de la dieta o que tenemos que tener en cuenta. Entonces, algunas ya la empezó a ver la ingeniera el otro día, como las relaciones energía-fibra, energía-proteína y proteína degradable y no degradable en rumo. Bueno, veamos energía-fibra. Antes de arrancar, en base a lo que vimos el otro día, ¿qué dirían de energía y fibra en función de las relaciones que hay entre alimentos, microorganismos o tipo de flora y pH? La fibra nos va a dar la regurgitación, digamos, del alimento para mantener el pH. Sí, perfecto. Bien, entonces va a estimular la rumia. Al estimular la rumia, ¿qué pasa con la producción de saliva? Hay un aumento en la producción de saliva. Y Aumento por la, eso también hay que dejar. aumento la producción de saliva, y la saliva, como tiene un pH alcalino, 8,2, va a inducir un aumento en el pH en el rumen. Perfecto. Bien. Ese aumento del pH, ¿a qué tipo de alimento es favorable? Al ácido acético. ¿Qué Los tipo alimentos de alimento? voluminosos. ¿Qué tipo de alimento? Los voluminosos, raje. Los voluminosos, bien, porque se va a desarrollar fundamentalmente la flora celulolítica. Entonces, la flora celulolítica necesita un pH por arriba de 6. ¿Tá? Y es entonces, excesos de concentrado podrían afectar la digestión de la fibra, o la fibra también puede entorpecer la digestión de los concentrados. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se planifica la dieta. Pero también, entonces, el tipo de alimento va a condicionar la producción de leche y la calidad de la leche. A ver, antes de pasar en modo de repaso y lluvia de ideas, ¿por qué el tipo de dieta me va a inducir a la producción de leche y a la de grasa por separado? Porque diferentes tipos de alimentos me van a producir diferentes tipos de ácidos grasos volátiles. Perfecto, Y de bien, gracias. acuerdo a qué tipo de ácido graso se produzca, me va a- a producir más grasa en la leche o a producir más leche, digamos, en relación acético-propiónica. ¿Qué tipo de alimento me van a inducir a un aumento en la producción de leche? Los alimentos concentrados me aportan más energía. Bien. Y que me inducen o me van a llevar a que la producción de ácido graso volátil tienda hacia propiónico, y haya un aumento también en la cantidad total de ácido graso y un aumento en la masa microbiana que se produce. Perfecto. Ahora, ¿pero por qué entonces no busco únicamente producir litros de leche? Porque el precio de la leche también depende del porcentaje de grasa. Exacto, o sea, la calidad de la leche también me condiciona el precio de la leche. Entonces tengo que llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de alimento me van a favorecer la producción de grasa en la leche? Los alimentos ricos en fibra, aquellos voluminosos. Voluminoso, exacto, porque van a estimular la rumia, aumenta el pH, se desarrolla una flora celulolítica que aumenta la proporción de ácido acético. ¿Sí? Aumenta la proporción de ácido acético. Y eso es precursor de la cantidad de grasa en la leche. Entonces, ¿por qué no se produce únicamente grasa? Entonces no le damos alimentos voluminosos y buscamos producir grasa, que también es muy
componente importante de la facturación. ¿Se busca un equilibrio entre ambos? Porque la producción de leche va a ser más baja y que, ¿cuál creen que va a ser el límite de la cantidad de fibra que le podemos dar? Bueno, yo diría el consumo, ¿sí? El consumo me lo va a dar por el llenado del rumen y después por la cantidad como estamos trabajando también con concentrado, hay una cantidad mínima de salud, ¿sí? Una cantidad que me asegura la salud del rumen, de fibra, que va a estar entre un 26 y un 28% de FDN, el total del consumo, que me va a asegurar más o menos salud en el rumen, una adecuada y evitar también la acidosis, que sería el otro problema de darlo concentrado. Entonces acá lo que tenemos es que, entonces, como dijo uno de los compañeros, estamos en un acuerdo entre producción de litros de leche y calidad de la leche a través de la grasa butirosa, ¿sí? Entonces el pH dentro del rumen está por arriba de 6, y confluctuando en las relaciones acético-propiónico entre 3:1 y 2:1 aproximadamente. O sea, acético es importante, pero puede llegar a disminuir con el manejo de la dieta, buscando sobre todo relacionar la producción con la calidad de la leche. Ya habíamos visto, nosotros vamos a trabajar con el 36% de fibra como la cantidad óptima para asegurar una muy buena producción y una adecuada cantidad de grasa en la dieta. Bueno, y esto vimos que también la vaca, aunque está produciendo leche, en determinado momento va a empezar a deponer tejido, o podemos estimular la producción de tejido, sobre todo tejido adiposo, a través de la manipulación de la dieta y aumentando la cantidad de alimentos concentrados que me van a dar una cantidad importante de glucosa, que esta a nivel de adipocito va a producir glicerol, y el glicerol, por acción de la insulina, va a entrar al adipocito y va a esterificar la grasa. Entonces esto es clave para entender después la deposición de tejido y por qué exceso en concentrado puede dar un aumento excesivo de peso y una disminución en proporción de la producción de leche. Bueno, ahora, ¿cuándo usaríamos concentrado? ¿En qué momento en la lactancia usaríamos concentrado? A ver, les vuelvo a poner, esto es del Instituto Babcock de la Universidad de Wisconsin. Si entran, pues lo pueden descargar. Hay algunos trabajos más o menos sencillos. ¿Cuándo creen ustedes que es más adecuado el uso de concentrado y a su vez económicamente también lo permitiría? ¿Qué momento? Y cuando sea mayores los requerimientos. Claro, ¿y eso en qué momento de la lactancia De corresponde? lactancia, cuando sea máximo. Cerca del 8 pico a los 2 semanas. meses. Perdón, ahí, contesten de uno y si pueden hablar un poquito más fuerte. A las A 8 los 2 semanas. meses, decía profe. ¿Sí? Cuando ¿qué ocurre? El pico de producción. Cuando estamos en el pico de producción. ¿Eso me quieren decir? Sí, profe. Bueno,
Pero ahí entonces, en el pico de producción, ¿cómo está la vaca? ¿Cómo caracterizarían a la vaca, ustedes, a la vaca que está en pico de producción? ¿Sí? Primer tercio, lactancia. Sería una vaca con una alta demanda energética, pero que no logra saciar la misma. Está bien, entonces, se está haciendo el pico de producción, tiene una mayor demanda. ¿Y cómo está el consumo? Reducido. Consumo es menor, ¿sí? Entonces, el consumo es menor. Perfecto. Entonces, los alimentos concentrados se los pueden dar ahí, en esta época, ¿sí? Para asegurar el pico de lactancia. Ya van a ver por qué también es importante, aparte de producción, por qué es importante que la vaca consuma buena cantidad de alimento concentrado desde el momento del inicio de la lactancia o posteriormente. Pero, ¿y qué otra cosa? O sea, concentrado solo le damos. Con No, fibra hay que también. darle fibra también. Ya está bien. Entonces, podemos aumentar la cantidad de concentrado, pero nunca descuidar la cantidad de FDN de la ración. ¿Sí? Nunca descuidar eso. Y después, cuándo creen ustedes que le podrían bajar la cantidad de concentrados o aumentar la cantidad de voluminosos? Cuando tenga menos requerimiento. Bueno, en términos de lactancia, estamos Y en el tercer tercio de la estamos lactancia. separando en tres el partes. tercero. ¿Cuándo podrían disminuir el aporte de los concentrados? Puede que sea en el último tercio, Último porque tercio. ahí directamente no tiene tanta demanda energética y en el segundo tercio parece que ya recuperó la condición corporal, digamos. Bien, pero ahí en ese lugar, el segundo tercio, la vaca está recuperando el consumo, pero todavía tiene niveles de producción adecuados. Entonces ahí podríamos disminuir concentrado, pero ya van a ver el mejor momento para recuperar condición corporal, ¿sí? Porque la vaca tiene un consumo alto, después empieza a bajar el consumo. Y después otra cosa que es importante, el K de deposición de tejido es más alto cuando la vaca está en lactancia que cuando está en seca, cuando la vaca está seca. O sea que con menor cantidad de alimento van a poder deponer la misma cantidad de tejido, ¿sí? Y después en el tercer tercio, la vaca ya se podría alimentar solamente, entre comillas, con alimento voluminoso. Pero como la cantidad de la superficie con pastura, sobre todo en nuestra zona, no es la adecuada, la vaca en el tercer tercio sigue recibiendo alimentos concentrados. ¿Sí? O sea, la cantidad de pastura es lo que podría limitar y que necesiten seguir incorporando alimentos concentrados. Esto surge de una serie de trabajos para que vean el efecto que tiene el nivel de concentrados, ¿sí? A lo largo de la lactancia. La curva inferior, ¿sí? La curva inferior muestra animales que reciben una alimentación no adecuada durante toda la lactancia. Y esta lo que muestra es una buena alimentación durante toda la lactancia. ¿Sí? Una alimentación adecuada, o sea, balanceada con incorporación de concentrados durante toda la lactancia. Lo que se observa es que al tener mejor nutrición, ¿sí? Un aporte de concentrado, hay una diferencia importante de producción en el pico de lactancia y que después se mantiene, ¿sí? Se mantiene esa producción con un efecto de persistencia, ¿sí? O un efecto residual a lo largo de toda la lactancia. O sea que las vacas que son bien alimentadas tienen no solo mayor producción durante la lactancia, sino que tienen una pendiente mayor o una menor caída durante toda la lactancia después posteriormente.
Ahora, ¿qué pasa si usted a la vaca no la alimentan adecuadamente desde la lactancia y la empiezan a alimentar, a mejorar la alimentación en el segundo tercio? Lo que se observa es que las vacas que mejoran su alimentación en el segundo tercio nunca llegan a tener una expresión de la lactancia como las vacas que están alimentadas adecuadamente desde el principio, ¿sí? Pero aumenta, ¿sí? Aumenta la producción, pero en forma menor y con también una tendencia menos persistente. Y si las vacas, ¿sí? Si las vacas se mejora la alimentación al final, ¿sí? Por el hecho de que ahí se mejora el consumo, ¿sí? El efecto remanente es muy escaso, ¿sí? Es muy escaso y solamente se da un pequeño incremento ya cuando la producción de leche ya está disminuyendo. Entonces, la incorporación de concentrado se justifica para mejorar la producción total, ¿sí? Los litros totales, a mejorar la producción durante el pico y que la producción sea más persistente, o sea, tenga una menor tasa de caída después durante la lactancia. O sea, la lactancia va a tender a disminuir, ¿sí? Disminuye de forma progresiva después del pico de producción hasta que el productor toma la decisión de secar a la vaca y sacarla del tambo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, una Sí, pregunta. profe. Sí. No sé si quieren hacer una pregunta. Bueno, entonces, y a su vez, un buen pico de producción me va a dar una mayor cantidad de leche, durante toda la lactancia. Entonces, un pico importante, ¿sí? Una mayor cantidad de litros en el pico de producción va a hacer que la lactancia total sea mayor y más persistente, ¿sí? Más persistente. Por eso es que es importante adecuar la producción, la nutrición a los distintos momentos de la lactancia, pero tratando de consolidar una muy buena curva de lactancia que me va a dar después muchos litros o mayor cantidad de litros en la lactancia total. Acá, cuando la vaca produce menos en el pico, ¿sí? Tiende a producir menos litros en la lactancia, pero posiblemente acá inclusive se la seque antes porque llegue a una menor cantidad de litros o a la cantidad de litros que se pueden llegar a determinar para secar a la vaca o sacarla del tambo. Esa cantidad se la puede llegar a alcanzar antes de los 2 meses previo al parto. Siempre el objetivo es que la vaca se seca 2 meses previo al parto para que se reordena el tejido mamario, la vaca aumenta sus requerimientos, ¿sí? Se prepara para el parto, pero también se va preparando en forma gradual para la nueva dieta que va a recibir después durante la lactancia. Entonces, si la vaca es menos productiva durante el pico de producción, posiblemente los litros, los litros con los cuales se la seca, o sea, los pocos litros con los cuales se la seca, se los puede llegar a alcanzar antes de los 6 meses, entonces van a tener un periodo de vaca seca más larga y pueden llegar a tener mayor cantidad de vaca seca con respecto a la vaca en producción, que es un indicador importante que se tiene en cuenta cuando se analizan las explotaciones también. Bueno, acá en los mismos gráficos mostrando, entonces, la producción separada en tercios,
¿sí? Y el momento adecuado para que la vaca consuma se incorpore en concentrado a la dieta. Ahora, también podemos pensar cuáles son los momentos adecuados para recomponer reservas. Usando esos mismos gráficos, lo que se ve es que el segundo tercio es un buen momento para recuperar reservas. ¿Eso por qué? Porque en el segundo tercio ya la producción empieza a bajar y el nivel de consumo, ¿sí? Semana 18 aproximadamente, ya es óptimo, ¿sí? Se pueden recuperar reservas. Y otra cosa a tener en cuenta es que el K de deposición de tejido es mayor cuando la vaca está produciendo leche que cuando está seca, ¿sí? Y después, en el tercer tercio de la lactancia, ¿sí? Ya ahí también se puede recomponer reservas, pero puede empezar a disminuir el consumo ya al final de la lactancia porque empieza a aumentar el tamaño del ternero y puede empezar a limitar el consumo. Y esto es cómo evoluciona la condición corporal, ¿sí? Como una banda, ¿sí? ¿Sí? Como una condición corporal objetivo, como una banda, ¿sí? Entre los distintos momentos de la lactancia. Entonces, la vaca, después del parto, va a tener una disminución en la condición corporal. Eso asociado a la movilidad de reservas lógicas que va a tener por la movilidad de tejido y cómo va a obtener reservas, cómo va a obtener energía para cubrir la parte de la producción que no es satisfecha por el consumo que está teniendo. Ahora, al final del primer tercio, ¿sí? Alrededor de la semana 16 o la semana 14, ya empieza a hacerse menos negativo el balance y la vaca empieza a deponer tejido. ¿Hasta cuándo va a mejorar la condición corporal? Y lo óptimo es que durante el periodo de vaca seca, en el periodo de vaca seca llegue ya con la condición corporal objetivo y la mantenga. No es el momento más adecuado que recupere condición corporal en el periodo de vaca seca, porque ahí la vaca ya está como el consumo empieza a ser menor, empieza a aumentar el tamaño del ternero y se empieza a preparar para la nueva dieta. Entonces la condición corporal la recupera en el segundo y en el tercer tercio de la lactancia. Y en el periodo de vaca seca ya esa condición corporal la debería mantener y a su vez el peso y la condición corporal también son elementos fundamentales para determinar la producción de la próxima lactancia, ¿sí? Ya que vacas que llegan con bajo peso o baja condición corporal al parto van a tener menor producción total y menos litros de lactancia. Como vimos anteriormente, eso ya condiciona la producción total de la futura lactancia. ¿Se entiende esta relación que hay entre condición corporal y momentos en los cuales hay que recuperar condición corporal? Sí, sí, profe. ¿Cuándo queda preñada la vaca? Para que tenga un ternero por año. Que consideramos el 0 al Lo, iba a decir que lo óptimo sería
en el primer celo que se da en el primer tercio, aproximadamente los 2 meses posterior al parto, digamos. ¿Sí? Antes de los 90 días, ¿sí? Antes de los 90 días, la vaca debería quedar preñada. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué puede ocurrir ahí? Como caracteriza la vaca esa que está en el primer tercio, o sea que la vaca durante el primer tercio debería quedar preñada. ¿Pero qué está pasando en ese primer tercio? Empieza a perder condición corporal, profe. Claro, entonces la pérdida de condición corporal puede llegar a competir, o sea, el destino de la energía va a competir entre la producción de leche y el próximo celo, ¿sí? O que quede preñada la vaca, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en Ahí cuenta. reside, Hay que tener en cuenta porque no es fácil preñar la vaca en el primer tercio, ya que la vaca justamente te está haciendo un balance energético negativo. Entonces, eso también puede llevar a el aumento del intervalo parto-parto o parto-concepción, que eso se lo fue mencionando la ingeniera. Y en la medida que eso, entonces, es importante hacer observaciones de condición corporal y ir evaluando el estado de la vaca para mejorar la nutrición y que pueda llegar al próximo parto con una condición objetivo adecuada. ¿Están de acuerdo? Sí, Por acá la escala que se usa generalmente en leche es de 1 a 5 con puntos intermedios. Con puntos intermedios. Entonces, fíjense, después del parto, la vaca va a perder condición corporal, pero no debería ser menor a 2,2, ¿sí? Pero debería estar alrededor de 2,5, ¿sí? La condición corporal de 2,5. Y a partir, ir aumentándola y que tenga una condición corporal de 3,5 a el próximo parto. Entonces, esa recuperación de un punto de la condición corporal se tiene que ir dando a lo largo de la lactancia para que en el periodo de vaca seca eso no se modifique y eso también a su vez va a ser condicionante de la cantidad de litros para la próxima lactancia. Ahora, ¿por qué no tienen como objetivo que la condición corporal sea mayor que estos valores? Sobre todo ante el parto. Y puede haber problemas de obesidad, ¿sí? O sea, la vaca de tambo también puede llegar a tener problemas de parto después, y no necesariamente un aumento excesivo en la condición corporal va a dar mayor cantidad de litros de leche durante la futura lactancia. Entonces, un nivel adecuado de condición corporal de alrededor de 3,5 o algo un poco más sería adecuado para como previo al parto. Bueno, hacemos la otra relación, energía-proteína. Lo que se ve en energía-proteína, que tomen nota ustedes de este tipo, de esta gráfica. A ver, tómense un momento y después la vamos desarrollando. Traten de analizarla para, para que la interpretemos.
¿Qué ven en esta gráfica? Dice nitrógeno retenido, que puede ser proteína, tanto a nivel corporal como a nivel de leche, y consumo de proteína, con distintos niveles de energía, o sea, consumo de energía, con distintos niveles de consumo de energía. ¿Qué es lo que están viendo ustedes acá? A un mayor consumo de energía hay hay una mayor retención de nitrógeno. Una mayor, Retención de nitrógeno o proteína. pero ¿con Yo qué? diría que a mayor consumo de proteína necesito mucho más energía para retener más nitrógeno. Perfecto. O sea, hay una relación, lo primero que se ve es que hay una relación entre energía y proteína. No están separadas, no se pueden analizar de forma aislada. Entonces, ante un nivel alto de proteína, si la cantidad de energía es baja, el nitrógeno retenido va a ser bajo o puede haber pérdida, ¿sí? A través de a través del nitrógeno que se excreta, ¿sí? O sea, hay una relación entre una y otra, no la podemos analizar en forma independiente. Entonces están relacionados a través de distintas interacciones. Entonces, aunque el nivel de proteína es muy alto, ¿sí? Si no hay una cantidad adecuada de energía, el balance de proteína o de nitrógeno puede ser negativo. Ahora, el balance de nitrógeno se hace positivo con un incremento en el consumo de energía. Y después lo que podemos ver es que para cada nivel de consumo de energía existe una relación óptima energía-proteína. Entonces, cada nivel de consumo hay una relación óptima energía-proteína que permite maximizar la retención de nitrógeno. Entonces, y si en cada nivel de energía ustedes aumentan algo el nivel de proteína, tienen un plus en la energía retenida. Perdón, en la proteína retenida, el nitrógeno retenido. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, también lo que se podría asociar es que la proteína estimularía el consumo de energía, o favorecería el consumo de energía. Y en las reacciones de Tambo, la cantidad mínima de proteína están en el alrededor o por arriba del 12%. Por arriba del 12%. ¿Se acuerdan cuando veíamos la proteína que llegaba al rumen? Decíamos que una parte importante era degradada por los microorganismos del rumen, pero otra parte podía salir por el orificio reticulomasal, ser degradada en péptido, empezar a ser degradada en péptido en abomaso y después llegar a aminoácidos en duodeno y ahí donde se los absorbe. Y esto es lo que tenemos en este diagrama. Entonces, la proteína que llega al rumen, una parte va a salir como proteína no degradable. Otra parte de la proteína
es fermentada por los microorganismos del rumen. ¿Sí? Los aminoácidos se pueden utilizar para sintetizar nueva proteína y queda el amoníaco como un producto que se absorbe por la pared del rumen y después eso puede volver a la boca por el circuito retículo ruminal y incorporar amonio al rumen nuevamente. Y esa masa microbiana, esa proteína microbiana, sale del rumen también por el orificio retículo nasal y es utilizada, termina siendo utilizado su aminoácido en duodeno. Entonces, los forrajes tienden a tener mayor cantidad de proteína degradable en rumen, ¿sí? Mayor cantidad de proteína degradable en rumen, ¿sí? Entre un 60 y un 80%. Los concentrados tienden a tener menor cantidad de proteína degradable en rumen, o sea, los concentrados me aportan mayor cantidad de proteína no degradable en rumen, ¿sí? Ya que tienen cantidad de proteína degradable entre el 30 y el 60%. Todos aquellos subproductos, lo vemos más de un ratito, que hayan tenido algún tratamiento térmico, ¿sí? Son más resistentes esa proteína es más resistente a la degradación por parte de los microorganismos del rumen. Y la proteína que se absorbe, la proteína que se absorbe en el intestino delgado, el 60% de proteína degradable en rumen, ¿sí? El 60% de proteína degradable que vino del rumen y un 40% de proteína no degradable en rumen. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Entonces, si obtenemos proteína, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Si obtenemos proteína a través de los microorganismos del rumen, que es la principal fuente de proteína para el animal, ¿qué problema puede llegar a tener esto a nivel productivo? Ustedes nos haríamos independientes de la proteína no degradable en rumen. ¿O por qué buscaríamos usar alimentos que nos aporten proteína no degradable en rumen? Lo que puede pasar es que la composición de aminoácidos de la masa microbiana es más o menos constante. Entonces, como la proteína que llega con el alimento es utilizada por los microorganismos para formar nueva proteína, entonces mucha proteína de mucho valor podría ser desaminada y entonces se perdería calidad de la proteína. Por eso es que es importante realizar aporte de proteína no degradable para aumentar, incrementar algún tipo de aminoácidos que tal vez no está siendo aportado en cantidad importante para la producción de leche. Entonces la proteína que llega con el alimento es atacada por enzimas extracelulares que son provistas por los microorganismos que trata de simular este rectángulo y se degrada hasta péptidos. Los péptidos son incorporados a los microorganismos, ¿sí? Se transforman en aminoácidos. Estos aminoácidos
pueden sufrir desaminación y los microorganismos tienen cadenas carbonadas, con los cuales van a utilizar para obtener energía y por lo tanto se producen como producto ácidos grasos volátiles, pero a su vez también esos aminoácidos pueden ser utilizados con la energía que se aporta de la glucólisis masa microbiana, ¿sí? Entonces acá está el inconveniente con los que muchos aminoácidos que pueden ser de muy buena calidad, si no están protegidos, posiblemente sean desaminados, ¿sí? Y si no está bien ajustada el aporte de energía al rumen, esos aminoácidos pueden ser desaminados para obtener cadenas carbonadas. Entonces la calidad de los aminoácidos que llegan al duodeno tal vez no sea la óptima. Por eso también entonces es adecuado o es importante la incorporación de alimentos que aporten proteínas no degradables al rumen para que incorporen o aumenten la calidad de los aminoácidos del duodeno. A su vez, como les decía anteriormente, niveles altos de amoníaco al rumen significa que pueden llegar a ser tóxicos primero y después hay que absorberlos por la pared del rumen y después de eso, para ser eliminado hay que transformarlo en urea con gastos de energía para que puedan ser después finalmente eliminados a través de la orina. Se considera que con hasta 10 litros de leche, pueden ser cubiertos con la producción de la proteína microbiana. En la actualidad se menciona algo más, ¿sí? Se mencionan más de 10 litros de leche como que se podrían producir únicamente con la producción de la proteína de la masa microbiana. Ahora, a medida que la producción aumenta, la demanda de proteína, ¿sí? La demanda de proteína también aumenta y esto hay que suplirlo con proteína no degradable en rumen, ¿sí? Hay que suministrarlo con alimentos que me provean proteína que no es fermentada por los microorganismos del rumen. Y acá lo que se ve es, esta curva es proteína, el aporte de proteína degradable en rumen, ¿sí? A medida que aumenta la producción de leche, que esto está reflejada sobre este eje de la Y. Y esta otra curva es esta es proteína no degradable en rumen, proteína no degradable en rumen, que está reflejado sobre este eje de la Y. Y esto es proteína no degradable en rumen, que es reflejado con este eje Y. Entonces, con niveles bajos de producción, la proteína no degradable en rumen no es importante, ¿sí? No es importante, mientras que la mayor parte de la proteína es aportada por proteína degradable en rumen, ¿sí? Ahora, cuando el nivel de producción aumenta, es necesario un aporte importante de proteína no degradable en rumen, ya que el aporte de proteína degradable baja y podría limitar ese incremento en la producción. Entonces, dentro del rango de proteína que manejamos, la proteína degradable se ubica entre el 75 y el poquito por arriba del 90%, mientras que la proteína no degradable está cerca del 10 hasta un poco por arriba del 25%. La proteína degradable en rumen siempre es importante,
pero la que aumenta a medida que aumenta la producción es la proteína no degradable en rumen. ¿Alguna duda? ¿Puede repetir, profe, cuál es la proteína que aumenta cuando aumenta la producción? Vos cuando aumenta el nivel de producción, lo que tenés que aumentar es la proteína no degradable en rumen. No degradable en rumen. Bien. La proteína degradable en rumen sigue siendo importante, ¿sí? Porque hace al desarrollo de los microorganismos, pero la que aumenta es la proteína no degradable en rumen. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Bueno. Vamos a ver. Un segundito. Bueno, se ve acá, cambié de pantalla y vamos a ver cuáles son los alimentos más comunes, hacer algunas consideraciones de los alimentos más comunes que se usan acá en el Valle del Lerma. ¿Se nota esto? Sí, profe, sí se ve. ¿Cómo? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, antes de cambiar, ¿cómo clasificar usted a los alimentos en base a qué parámetros? Este es a nivel de repasito. ¿A nivel de qué parámetros ustedes clasifican los alimentos? Porcentaje. Porción de materia seca. Sí, En base al contenido de fibra y al porcentaje de materia seca. Bien, fibra, ¿cómo le llamamos? Fibra, en base a los análisis que fibra mencionamos detergente neutra. anteriormente, ¿qué parámetros usábamos para caracterizar los hidratos de carbono estructurales? Según Mansuel, y separaba en contenido celular y pared celular. ¿Y la pared celular cómo le llamábamos? ¿Cómo la, Fibra se detergente la neutro. caracteriza? El FDA era el estructural. Va, perdón, el no estructural. FD, N. Ah, no, FDA no, porque ese te caracteriza una parte, que es celulosa y lignina. Está faltando otro, la hemicelulosa, que eso es todos los componentes de la pared celular. Entonces, si no es FDA, ¿cuál es? FDN. FDN, perfecto. Entonces, en base a materia seca y FDN, tengan en cuenta que van a ver también FDN o fibra bruta. Fibra bruta es aproximadamente la mitad del FDN. O sea que si multiplican por 2 a fibra bruta, tienen un valor de FDN. ¿Está? Entonces, FDN y materia seca.
Entonces los separamos en concentrados, suculentos y alimentos voluminosos. Sí. Primero, independientemente de la cantidad de materia seca, cuando los alimentos superan el 36% de FDN, los llamamos alimentos voluminosos. Este es un grupo sumamente heterogéneo, ya que hay alimentos de muy buena calidad y otros de menor o mala calidad. Y a los alimentos concentrados a su vez los separamos en dos, dependiendo del contenido o el porcentaje de proteína bruta. En energéticos, cuando estaban por debajo del 20%, y en proteicos, cuando superaban el 20%. Y los alimentos suculentos, los que tienen mucha cantidad de agua, no los teníamos tan en cuenta porque no eran tan comunes en nuestra zona, ¿sí? Engloba ahí generalmente a los subproductos hortícolas, que acá no están tan presentes. Entonces vamos a hacer referencia a los alimentos voluminosos y alimentos concentrados que ustedes tienen habitualmente en la dieta de Tambo, acá en nuestra zona. Dentro de los alimentos voluminosos, como les decía, esto es un grupo sumamente heterogéneo, ¿sí? Engloba alimentos que superan el 36% de FDN y, por lo general, se agrupan alimentos que constituyen la parte vegetativa tanto de gramíneas como leguminosas, que se pueden pastorear directamente o se conservan como silos o henos para utilizarlo posteriormente. Estos alimentos son fundamentales para asegurar la calidad de la leche, ¿sí? y la salud del rumen, ¿sí? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque van a estimular la rumia, van a inducir un aumento en el pH del rumen y van a inducir también, por acción de la flora celulolítica, a un aumento en la producción de ácido acético. Este tipo de alimento, como ya mencionamos antes, puede estar limitado su consumo por el llenado del rumen, ¿sí? por el llenado del rumen. Eso puede limitar el consumo de estos materiales, ¿sí? A medida que son más fibrosos, tienen mayor cantidad de pared celular, también van a tener mayor cantidad de lignina, entonces van a tener una tasa de permanencia del rumen mayor, y por lo tanto eso, el volumen de llenado del rumen, es lo que puede llegar a limitar el consumo. Por lo general aportan una importante cantidad de fibra, baja energía y contenido de proteínas variables. Y como dice ahí también, varían desde alimentos muy buenos, ¿sí? que pueden llegar a ser las pasturas de macollaje, alimentos muy de baja calidad, como pueden llegar a ser los diferidos, o los rollos de algunos cultivos agrícolas, los rastrojos de algunos cultivos agrícolas. En general, a medida que aumenta la madurez, el valor nutritivo va a ir variando, ¿sí? Ya que van a aumentar los carbohidratos estructurales, asociados fundamentalmente con la lignina, y hasta un determinado momento, ¿sí? aumentan los no estructurales y después tienden a disminuir. Entonces hay que adecuar los momentos de aprovechamiento al estado de madurez de estos cultivos. Y acá vamos a ver algunos que ya habíamos mencionado cuando vimos alimentos, pero vamos a poner algún énfasis. Entonces, dentro de las pasturas y forrajes frescas, que son consumidos en pastoreo directo, ¿sí? o que se suministran frescos, luego de cortado, tenemos
la alfalfa y el ryegrass, ¿sí? La alfalfa y ryegrass. La alfalfa es la principal pastura en el Valle del Lerma. Está presente en la totalidad de los tambos, ¿sí? Los que participan del circuito formal, ¿sí? Está presente en todos los tambos. Y, y como ustedes saben, más del 58% de los tambos realizan cultivos de tabaco. La alfalfa compite en cierta medida por el agua de riego, sobre todo para el cultivo de tabaco. Por lo tanto, también va a tener algunas fluctuaciones, no solo asociadas con su fenología, sino también asociadas con, con la disponibilidad de agua de riego. Esta es la principal forrajera en el Valle del Lerma. La calidad está totalmente relacionado con la fenología. Por lo general, se la aprovecha cuando está alrededor de un 10% de floración. La alfalfa siempre florece. No sé si ya cruzaron forraje o están cruzando forraje. O sea, siempre vamos a usar la estimación de la floración para hacer el seguimiento de la calidad o el aprovechamiento de la alfalfa. No, hay otros parámetros también que se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo el rebrote basal, el amarillamiento de las hojas basales. Sí, perfecto, esa es la pregunta, la respuesta. Gracias. O sea, la alfalfa no florece permanentemente, o no, en determinado momento del año, ¿sí? En otoño no van a ver botones florales. Pero sí, como dice el compañero, hay que hacer seguimiento de los brotes basales, ¿sí? Con la alfalfa, cuando ustedes vean forraje, van a ver la acumulación de las reservas, la acumulación de reservas en la corona. Cuando las reservas ya son adecuadas, empieza a emitir brotes basales que son necesarios para el desarrollo del próximo crecimiento. Entonces ese es el indicador también adecuado para hacer un seguimiento de la pastura de alfalfa. La pastura de alfalfa, ¿qué es lo que nos aporta? Nos va a aportar materia seca, ¿sí? Volumen, ¿sí? Una adecuada cantidad de proteína, y después nos aporta FDN y tiene niveles de energía bastante adecuados, ¿sí? Una pastura bastante balanceada, ¿sí? Si la aprovechamos en el momento adecuado. Sí, en el verano, sobre todo, el consumo de la alfalfa por parte de los animales tiende a disminuir, ya que disminuye la digestibilidad, ¿sí? En estos días de mucho calor, seguramente se dignifica más rápido, y entonces la alfalfa puede llegar a ser menos consumida o los animales la seleccionan más, ya que tiende a aumentar los contenidos en la pared celular y sobre todo mayor cantidad de lignina, y baja la digestibilidad. Pero en un momento adecuado, ¿sí? Cuando está en 10% de floración o con 2 centímetros de brote basales, tiene parámetros bastante adecuados de proteína, FDN y de energía. Otra pastura que también es importante, pero que no está presente en todos los tambos, es el ryegrass. Alfalfa está presente en todos los tambos. Ryegrass no, solamente en algunos que lo utilizan como pastura monofítica o consociada con alfalfa. Hay dos ryegrass, ryegrass anual y ryegrass perenne, ¿sí? Dependiendo, se puede utilizar cualquiera de los dos. También tiende a ser muy importante el aporte que realiza de materia seca, si aporta volumen en menor medida que la alfalfa, tiende a tener menor cantidad de materia seca, aporta menos proteína
¿sí? Aporta menos proteína y puede llegar a aportar menos energía. Pero es una pastura bastante interesante, sobre todo para aumentar la producción a la salida del invierno y antes de que hagan estos calores que están haciendo en estos días, ¿no? Cuando ya la gramínea empieza a disminuir su crecimiento por la finalización de su ciclo. Dentro de los alimentos conservados, los alimentos voluminosos conservados, el que más se utiliza es el silaje de maíz. Últimamente está aumentando la cantidad de silaje de sorgo para evitar el robo de las mazorcas, ¿sí? Para evitar el chocleo. Y también está aumentando el silaje de alfalfa, pero el que más se realiza es el silaje de maíz. Pero tengan en cuenta que la mayor parte de la energía que aporta el silo de maíz lo aporta el grano, ¿sí? Lo aporta la mazorca. Si esa mazorca no está presente al momento de hacer el silo, lo que están ensilando es un material que es muy rico en pared celular, pero que deja de tener o deja de aportar energía o aporta mucho menos energía y no va a tener la misma calidad. Por eso es que por el avance de la urbanización está aumentando la cantidad de silo de sorgo. Entonces hay dos formas de hacer el silo. Una es en torta, y donde el material se va depositando y se va compactando para eliminar lo más rápido posible el aire y limitar la actividad de las bacterias aeróbicas que van a utilizar o a degradar los hidratos de carbono que son solubles, ¿sí? Hidratos solubles. Pero a su vez, al limitar la temperatura, se evitan pérdidas de calidad del material por oxidación o quemado de otros componentes, y que eso va a después significar, si aparecen exceso de temperatura, rechazo por parte de los animales o menor calidad por la desaparición de compuestos. Una vez que está listo y que está estabilizado, el silo se va suministrando, se va extrayendo y se lo suministra en un conjunto con otros componentes de la ración. El silo lo que permitió, tanto en el sistema de carne como de leche, es aumentar la carga animal, ya que permite aumentar la cantidad de los animales, fundamentalmente la cantidad de vacas en ordeño, con la misma superficie. Es un elemento clave para asegurar un volumen adecuado de materia seca. Cuando ya está listo, está estabilizado, ¿sí? Presenta un color verde limón, se nota las fracciones de la planta de las cuales provino, pero tiene un tamaño, la partícula en sí tiene un tamaño que no debería superar los 2 centímetros. Tamaños o pedazos de silo grandes significan rechazo, sobre todo en las partes de las mazorcas, y a su vez también eso podría estar indicando que fue confeccionado con elevados niveles de materia seca, o sea, estando el ya maíz pasándose, o se está picando muy bajo y están incorporando porciones que van a disminuir la calidad en definitiva del material. Después lo que se siente es un olor a vinagre, ¿sí? Que da idea de la presencia del ácido láctico, que es el que termina conservando ese material.
Bueno, nosotros lo que vamos a usar, la calidad del silo de maíz varía con respecto al momento en que es confeccionado, desde grano lechoso, pasando por grano pastoso a grano duro. ¿Sí? En grano duro, para obtener mayor cantidad de material, ¿sí? El grano está mucho más firme, pero la demanda de energía por parte de la máquina, el consumo de energía por parte de la máquina picadora también aumenta de manera importante y también el costo de picado puede llegar a ser importante. Entonces, por lo general, se lo hace al silo en grano pastoso y estos son los valores que vamos a utilizar después en los problemitas cuando analicemos raciones para vaca estándar. Tiene más o menos un 31% de materia seca. No es importante la cantidad de proteína que aporta proteína, pero no es importante. Y sí lo que aporta es una importante cantidad de fibra de muy buena calidad, y aporta una cantidad de energía. ¿Se animan a calcular qué cantidad de energía aporta el silo de maíz en grano pastoso? ¿Qué cantidad de energía aporta el grano de maíz? Eso lo han hecho en 2.09 megacalorías de energía metabolizable. ¿Cuánto? Perdón, no sé si a mí se me estaba entrecortando. 2.09 de energía 2,09, metabolizable. sí, 2,1 megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca. ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, el silo lo que aporta fundamentalmente es FD, una fibra de muy buena calidad y un contenido de energía que tampoco no es tan elevado, pero está asociado fundamentalmente a la cantidad de grano de maíz que tiene. Y que va a ser utilizado fundamentalmente para asegurar el consumo de materia seca de la región. Dentro de los alimentos secos y alimentos groseros, secados, ya sean fardos, rollo o secado en pie como diferido, no son tan recomendables para los sistemas de producción de leche y sobre todo sistemas de producción de leche de alta producción, ya que, sobre todo, ustedes han visto en el primer tercio de la lactancia, la vaca tiende a tener un consumo menor al óptimo para sostener la producción que está teniendo, por lo tanto tiene una movilidad de reserva. Este tipo de alimento podría llegar a limitar el consumo de alimentos, ya que su tiempo de permanencia en rumen es mayor, y entonces podría afectar la digestibilidad de otros componentes de la dieta y serían no adecuados para estos sistemas productivos. Ahora, en algunos casos se utilizan estos alimentos para que provean fibra larga, ¿sí? Alimentos que provean fibra larga, que estimulen la rumia, ¿sí? En algunos tambos se suministran rollo de pasturas tropicales o rollo de alfalfa
hasta 1 kilo por animal y por día para estimular la rumia. O sea, se lo utilizan de manera estratégica para que regulen el pH y evitar descensos bruscos por la incorporación de los alimentos concentrados o alimentos muy picados, ¿sí? Que sean muy procesados, que va a tener un tiempo de permanencia en el rumen muy corto, no estimulan la rumia, entonces pueden llegar a disminuir el pH. Entonces, este tipo de alimentos hay que usarlo únicamente de forma estratégica y en algunos periodos de la lactancia. Y después también se puede suministrar en el periodo de vaca seca, donde se pueden utilizar para estimular el desarrollo del rumen y estimular la producción, o estimular la rumia. Entonces lo que utilizan acá dentro de esto son fardos o rollos de alfalfa, fundamentalmente, o de pasturas tropicales. Bueno, y nos centremos fundamentalmente en los alimentos concentrados, tanto energéticos como proteicos. Entonces, dentro de los concentrados energéticos, está integrado por los granos y subproductos de la industria harinera, fundamentalmente. Aportan mayor cantidad de energía y van a tener menor cantidad de fibra detergente neutro. Ahora, ¿dónde tenemos la energía en estos alimentos? Lo tenemos dentro del contenido celular, ¿sí? Dentro del contenido celular. Ya que la pared celular en estos tipos de alimentos va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor, y entonces tiene un mayor contenido de contenido celular donde van a encontrar el almidón. Como ya habíamos visto, el almidón era una mezcla de amilosa y aminopeptina, ¿sí? Estos tienen, a diferencia de la celulosa, están formados por enlaces, por monómeros de glucosa con enlaces alfa 1,4. Y estos eran utilizados por las enzimas propias del animal. El grano que más se utiliza, ¿sí? El concentrado energético que más se utiliza es el grano de maíz. Y en menor medida el grano de sorgo, ¿sí? El grano de sorgo por dos motivos. Uno es el tamaño, ¿sí? Entonces muy rápido puede escapar del rumen por el orificio retículo o masal, ¿sí? Y también salir más rápido y no estar procesado o no haber sufrido rumia, entonces puede llegar a escapar sin haber sido atacado por los microorganismos, por lo tanto su digestibilidad también podría llegar a ser menor. Y la otra contra que también tiene son la presencia de tanino, ya que para evitar el ataque de los pájaros, ¿sí? Antes de la cosecha se incorporan taninos que son astringentes y que generan algún tipo de problema a nivel de las aves, pero que también a nivel de rumen significa una menor digestión y puede llegar a significar a tener una menor digestibilidad. Se pueden usar otros granos que no son tan habituales, pero el otro grano que también se puede utilizar es el grano de trigo. Lo que no se utilizan prácticamente en los tambos son los granos vestidos o los que tienen cubiertas externas, ¿sí? Como el de avena o el de cebada, ¿sí? Los que más se utilizan son el grano de maíz, el grano de sorgo
que tienen un porcentaje importante de endosperma, ¿sí? Superior al 80%. Y después en algunos casos, dependiendo por una cuestión de precio o oportunidad, se puede incorporar el grano de trigo, pero el grano de trigo lo que hay que mencionar es que a nivel de rumen puede llegar a tener una mayor fermentación por el microorganismo y puede generar una mayor cantidad de espuma, ¿sí? O un tipo de fermentación que genera espuma, y eso puede llegar a tener algún tipo de problema a nivel de la digestión ruminal. Pero lo más utilizado son el grano de maíz y en segundo lugar el grano de sorgo. ¿Qué tienen de importante los granos? Porcentaje alto de materia seca, cercano o superior al 90%. Tiene un contenido de proteína en el caso del maíz, que es del 10%, no es elevado, y lo que aporta principalmente es el grano de maíz y la energía, ¿sí? Que tiene una digestibilidad cercana al 90%, por lo tanto tiene niveles de energía que están entre 3,15, 3,3 o 3,4 megacalorías por kilogramo de materia seca. Entonces, el grano de maíz lo que aporta fundamentalmente es energía a través de el almidón que está contenido en el contenido celular. El grano de sorgo tiene niveles de proteína casi similares a el maíz, pero la disponibilidad o la calidad de la proteína del sorgo es menor que la del maíz. Y eso también, sumado a los taninos antipájaro y el tamaño, hace que no sea tan utilizado o requiera procesados para ser suministrados a los animales. ¿La palatabilidad también disminuye, profe, con los taninos en eso o no? ¿Podés repetir, por favor? Preguntaba si en el sorgo la palatabilidad disminuye por la presencia de tanino. Sí, puede llegar a ser menos consumido, pero los taninos, el efecto mayor de los taninos es a nivel del rumen, donde va a generar una menor fermentación por parte de los microorganismos. Bien. Otros concentrados energéticos que se utilizan son los subproductos de la industria harinera, que habíamos visto que eso, dependiendo el tipo de subproducto que se trate, o de la cantidad de cubierta que tenga el subproducto o la cantidad de restos de harina, eso es lo que me va a dar la mayor cantidad de fibra o la mayor cantidad de energía, ¿sí? Los salvados tienen mayor cantidad de fibra y menor cantidad de energía, a diferencia de las sémolas, que tienen menos fibra y más energía. Los más utilizados son el alfrecho y el afrechillo, ¿sí? El salvado tiene más precio, se lo puede ver en algunos tambos, en algunas ocasiones lo ven formando como pellet, o sea, comprimido, ¿sí? Comprimido como pequeños cilindros, pero los que más se usan son el afrecho y el afrechillo. La cantidad de proteína que tienen estos subproductos ronda el 17%, ¿sí? Dependiendo también de la calidad y la cantidad de energía. ¿Qué aportan? No lo van a encontrar en todos los tambos, pero esto lo que aportan es fibra, ¿sí? Es
es bien consumido por los animales, ¿sí? Muy bien consumido por los animales y aporta una fibra que tiene muy buena calidad y después aporta como la proteína está cerca de la cubierta del grano, tienen una importante cantidad de proteína que, y como les digo, también es bastante bien consumido por los animales. Y los otros concentrados proteicos, perdón, que vamos a mencionar son los proteicos, que pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Dentro de las de origen animal, como ya habíamos visto, no están permitidos el año 1993 por el mal de la vaca loca, ¿sí? Para evitar la propagación del prión, ¿sí? Que es una estructura de algunos aminoácidos que causa esa encefalomielitis hipoquiforme a nivel del cerebro. Entonces, los concentrados proteicos de origen animal no están permitidos. Entonces, lo que se utilizan son de origen vegetal, son concentrados proteicos de origen vegetal, que por lo general tienen un valor biológico de la proteína menor, a excepción del de la soja, y vamos a ver algunas consideraciones. Los de origen animal son por lo general subproductos de la industria frigorífica. Hasta hace un par de años eran muy utilizados, ¿sí? Pero desde el año 1993 está prohibido su uso por el tema de la mal de la vaca loca. Y los concentrados de origen vegetal son en su mayoría provienen de son subproductos de la industria aceitera, ¿sí? Subproductos de la industria aceitera. O sea, se extrae el aceite y queda el resto del grano, ¿sí? Queda la proteína que tenía el grano más las cubiertas. Ahora, la cantidad de proteína y la cantidad de aceite que puede llegar a tener varía con el método de extracción. Ya casi no se utilizan las tortas, que son por presión, salvo para la extracción del aceite de oliva. El resto se hace por presión o por solvente. Las que se utilizan con solvente son las harinas, que van a tener menos contenido de aceite y algo más de proteína, ¿sí? Porque al tener menos aceite se diluye menos la proteína, por lo tanto aumenta su cantidad de proteína. Y en término medio están los spellers, ¿sí? Que se utiliza presión y calor, ¿sí? Al hacer pasar el grano por un extrusor, donde a medida que va circulando el grano por ese extrusor, se va disminuyendo las paredes, aumenta la fricción, y por esa acción se extrae el aceite, pero también aumenta la temperatura, entonces es sometido a un proceso térmico. Ya vemos ahora, dentro de los subproductos de origen vegetal que más se utiliza es el expeller de soja. En nuestra zona es el expeller de soja, ya que tiene una proteína de muy alto valor, ¿sí? Y aparte una cantidad de proteína bastante importante que está en el orden del 42%. Otro concentrado proteico que se usa y que se lo puede ver en algunos tambos, no en todo, es la soja desactivada. O sea, la soja tiene, los granos de leguminosa tienen antinutrientes, ¿sí? Son algunas enzimas que actúan a nivel de las enzimas del estómago verdadero y que dificultan la degradación de las proteínas. Con calor, esas enzimas se desactivan y no generan ningún tipo de inconveniente. Por eso es que en algunos tambos también se utilizan como concentrado proteico la soja desactivada, soja que ha sufrido un proceso térmico, pero que mantiene intacta toda la cantidad de aceite y también mantiene una muy buena cantidad de la proteína. Esto se hace para aumentar el nivel de grasa butirosa de la leche y aumentar también el nivel de energía. Pero como les digo,
no se utiliza en todos los tambos. El subproducto, el concentrado proteico que se utiliza es el EPE de soja. Ahora, también como concentrados proteicos se utilizan subproductos de la elaboración o la utilización de los granos para la producción de cerveza o para la obtención de almidón, la molienda húmeda del almidón. Dentro de la industria cervecera se utiliza o se obtiene el es de malta, con H y Z, es de malta, ¿sí? Así se llama. Que es un subproducto luego de las bacterias, o las levaduras, perdón, que se utilizan para elaborar cerveza, que han transformado los azúcares que tiene en alcohol. Entonces queda en todas las cubiertas de la cebada y la proteína. Es un muy buen subproducto y que a su vez, al ser húmedo, se lo incorpora para aglutinar a toda la ración y también es muy aceptado por animales. Tiene una contra importante que al ser muy acuoso es muy perecedero, ¿sí? Entonces eso se puede alterar con cierta facilidad. Y dentro de los subproductos de los granos que se utilizan para la obtención de almidón, la molienda húmeda de almidón, tenemos el gluten fit, que ese también es un subproducto húmedo. Se utiliza también para aglutinar a toda la ración. Posee la proteína del grano más todas las cubiertas que tenía originalmente el grano. Y lo que desapareció en mayor parte es el almidón, ya que fue utilizado. Y otro que vamos a mencionar es la semilla de algodón. Entonces, dentro de estos subproductos, los que mencionamos son lo que se utilizan húmedo, es el es de malta, que es un subproducto de la obtención de la cerveza, ¿sí? La utilización de la cebada para obtener cerveza, y el gluten free por la molienda húmeda del el grano de maíz para obtener el jarabe de maíz de alta fructuosa. Y acá incorporamos también a la semilla de algodón, que es un concentrado proteico de mucha calidad, pero que a su vez incorpora mucha cantidad de energía por la cantidad de aceite que posee. Bueno, analicemos. El EPL de soja se lo incorpora para proveer proteína bruta. Importantes cantidades de proteína, pero a su vez con un importante valor biológico la proteína. El EPL de soja tiene entre 42 y 43% de proteína bruta. Y también aporta importantes cantidades de energía, pero lo buscamos fundamentalmente por el aporte de la proteína que realiza. La semilla de algodón, ¿sí?, tiene niveles muy importantes de proteína, y al tener todo el aceite, tiene niveles altos de energía. También se lo incorpora para aumentar la cantidad de grasa, de aceite que tiene disponible para la producción de grasa butirosa. Ahora, también aparece acá algo muy llamativo, tiene el 47% de FDN. Ustedes saben a qué se debe esa importante cantidad de fibra, de detergente neutro que tiene la semilla de algodón.
Entonces lo muestro. Esa es semilla de algodón. ¿Qué tiene la semilla de algodón? ¿O qué tiene? Tiene un remanente luego del proceso del desmote, o sea, de que se extrae la fibra. Ahí le queda un poco de fibra en el episperma. Claro, le quedan una pequeña cantidad de fibras adherida a la semilla, ¿sí? Adherida a la semilla, y eso es prácticamente todo celulosa, ¿sí? Tiene una fibra de muy buena calidad, que es el resultado del desmote, ¿sí? Ahora, tiene una contra importante, en la semilla de algodón no se la puede, después lo podemos discutir cuando veamos algunos problemas, no se la puede incorporar en forma irrestricta, tiene limitaciones asociadas con una toxina que se denomina gosipol. Entonces, el gosipol le da sabor a la leche, o sabor a la carne también, entonces no se puede incorporar en cantidades excesivas. ¿Sí? Se mencionan límites de 3 kilos por animales por día, que puede llegar a ser menor todavía, para evitar la presencia del gosipol. Pero a su vez, excesos de semilla de algodón, porque como tiene mucho aceite, pueden formarse micelas, o sea, manchas de aceite en el rumen, que pueden llegar a dificultar la digestión de la fibra. Todos los concentrados tienen valores cercanos o superiores al 90%, a excepción de el gluten fit y el E de Malta, que tienen valores de materia seca más bajos, y eso debido a la cantidad de agua asociado con el producto y al proceso industrial del cual proveen. El E de Malta y el gluten fit tienen importantes cantidades de proteína, ¿sí? Tienen muy buena cantidad de fibra y fibra de muy buena calidad, y eso es sobre todo el E de Malta, porque acuérdense que la cebada es un grano vestido, entonces está quedando toda la cubierta del grano, pero a su vez toda la cubierta propia del grano aparte de la cobertura, y después tienen, o sea, muy buenos niveles de proteína, ya que en estos lo que se extrae es el hidrato de carbono de reserva, por lo tanto, también van a mantener importantes niveles de energía. Y para ir terminando, todos estos compuestos, ¿sí? Todos estos compuestos, ¿sí? Estos concentrados proteicos tienen un uso estratégico, y va a estar regulado, limitado por la cantidad de proteínas que queremos incorporar, pero también después por una cantidad de costos, ¿sí? Por una cantidad de costos que por el costo que debemos justificar. Bueno, dejamos esta actividad para la próxima semana, que es empezar a trabajar con una ración que son mucho más complejas que la de tambo, formada en este caso por 4 ingredientes, donde tenemos que empezar a calcular la concentración energética, el porcentaje de proteína y el porcentaje de fibra que aporta. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. No, profe. No, profe, por ahora no. Bueno, espero que hayan entendido. Yo después les subo la clase y la teoría que terminamos de la parte teórica de producción de leche, también se la subo. Bueno, tengan en cuenta que ya queda menos tiempo para el parcial, así que vayan preparando las consultas y las vamos viendo con tiempo. La semana que viene ya nos ponemos a calcular, a hacer problemas ya o análisis de raciones para animales de campo.
Meta. Bueno, si no tienen ninguna otra duda o alguna inquietud, bueno, acá terminaríamos la clase. Listo, profe. Hasta luego.